¿Qué es la globalización? Vamos a ver algunos preámbulos. Todo este semestre pues habla de la globalización, entonces aquí vamos a comenzar dando pues ciertos principios, ¿sí? Bueno, hay varias definiciones acerca de la globalización. Ajá, vamos a encontrar en diferentes lugares. Eh, ¿Qué es? Esta es como una definición amplia y les voy a también a dar una corta. Por favor, tengan ahí a la mano lápiz y, bueno, pluma donde anotar, ¿sí? Bueno, una de estas definiciones es, la globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Ajá, entonces, ¿qué habla? Pues están interactuando e integrándose, no nada más personas, sino también empresas y naciones, o sea que se está yendo a un ámbito muchísimo mayor. Es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. Este proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad económica. Al igual que en el bienestar físico de los seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Este proceso tiene que ver con el comercio. Este comercio, pues, es un comercio de intercambio y de expansión ya en ámbitos internacionales, ámbitos mundiales, inversión también. Ajá. O sea, hay personas que han, extranjeros que han invertido aquí, los de aquí invierten en otros países, o sea, se han rebasado los límites nacionales, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. ¿Qué es algo tan importante que ha dado paso a la globalización? Bueno, pues las tecnologías de información, ¿sí? Vamos a ver más adelante tanto los transportes como las tecnologías de comunicación. Este proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad económica. ¿Qué está pasando? Bueno, pues ya hemos visto que todos estos procesos de masificación que se comenzaron a dar desde la revolución industrial, bueno, pues eh, han provocado efectos y un daño ecológico que parece irreversible y bueno, pues han tenido que surgir nuevos organismos, nuevas instituciones para cuidar y defender esto, ¿sí? La cultura, por supuesto, pues sale una nueva canción en Estados Unidos, en Inglaterra, no sé, aquí en América Latina, e inmediatamente se difunde por todo el planeta. Nosotros tenemos productos ahora mismo en nuestra casa, que estamos utilizando, que estamos consumiendo, que son de otros países. Nuestras televisiones son de marcas extranjeras, la ropa, las computadoras que ustedes tienen en la actualidad, a lo mejor fueron armadas en México, pero los componentes son cada uno de diferentes países. La tecnología paga un porcentaje también a quien la inventó, que esa puede estar pues en Estados Unidos, puede estar en Japón, en Europa. Los sistemas políticos, por supuesto, es decir, pues ha tenido que haber una reorganización, el desarrollo y la prosperidad económica, por supuesto. La idea, a final de cuentas, de la globalización es que usted es vivir mejor, ¿no? O sea, se supone que esa es la idea, que exista una mayor distribución de los recursos, aunque pues ya iremos viendo y desmenuzando que pues a veces no funciona como quisiéramos, ¿no? Pero esa es la idea, abrir los mercados, que todas las personas tengan acceso, al igual que el bienestar físico de los seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo, ¿sí? Vamos a escribir entonces también otra definición de globalización. A ver, entonces, la globalización significa los procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos, y esto nos lleva a que para la próxima clase van a investigar lo siguiente. ¿Qué es un estado? Creo que soberano ya lo habíamos investigado, o no, no recuerdo. ¿Qué es soberano? Soberanía. Ya la habíamos investigado, soberanía, sí, ya me acuerdo. Eh,
y buscar qué es Estado Nacional. ¿Ok? Para que nos quede bien claro y que ustedes lo investiguen también. ¿Qué pasa entonces? Estos estados nacionales soberanos se entremezclan, imbrican mediante actores transnacionales. Estados transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. Aquí se está dando más enfoque a estos actores transnacionales, que son las empresas, que vamos a ver a continuación, y sus respectivas probabilidades de poder. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se cuestiona tanto en la globalización? Bueno, pues que dicen que las empresas son las que están tomando el poder, que ya el poder político, los estados nacionales soberanos, pues a lo mejor ya no están teniendo tanto poder como las empresas transnacionales, que se está rigiendo todo por la economía y se están encontrando mecanismos y las naciones y las empresas y toda la gente se está adaptando a esta nueva forma de vivir, de comercio y demás. ¿Qué pasa? Entonces aquí pues hay un cambio en el poder. De hecho, pues hay un autor que después hablaremos de él que se llama Ulrich Beck, que es un alemán, y él habla acerca de la diferencia entre la globalización, la globalidad y globalismo, y bueno, luego lo veremos qué quiere decir esto, principalmente, bueno, justamente el cambio de poder, que ya el poder político y de los estados nacionales, pues ya no es tan real, ¿sí? Bueno, también tiene que ver con las orientaciones, pues muchísima gente se deja llevar por las tendencias y hay estas tendencias a nivel mundial, principalmente con la tecnología, pero también con los hábitos de consumo. Identidades, por ejemplo, ya con la caída del comunismo también, pues ya no hay este aislamiento, ¿no? Ya hay una apertura de comercio, de programas de televisión, y entonces todo se está universalizando, ¿sí? Entramados varios también. Bueno, entonces vamos a identificar aquí, hay varios que hablan del origen de la globalización. Entonces, hay unos que dicen que en realidad se dio en 1492 desde la conquista y la colonización de gran parte del mundo por parte de Europa. Dicen, bueno, desde el momento que existió la conquista, ya empezó la globalización. O sea, ya algunas naciones empezaron a expandir sus horizontes y pues ya no nada más estaban, por ejemplo, los españoles en Europa, sino ya estaban aquí en América Latina. Eso lo dice Aldo Ferrer. Sin embargo, también hay otros como Marshall McLuhan, dice, no, se empezó desde 1961 con los medios electrónicos que empezaron a universalizarse y entonces empezó a crear esto llamado una aldea global, que tiene que ver con los medios de comunicación, pero luego dice Rudy Yerzafransky que no, que en realidad la globalización se dio con la explosión de la bomba atómica en Hiroshima en el 45, que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Y dice que entonces aquí fue cuando surgió esta comunidad global unida en el terror a un holocausto mundial, o sea, que los países se unieron, tenían una idea global y establecieron un plan de acción global para terminar con el terror y el holocausto mundial. Entonces él dice, es a partir de esta fecha. Hay otros que dicen que no, que fue a partir de la invención del chip, el 12 de septiembre del 58. Otros dicen que no, que fue cuando el hombre llegó a la luna, que coincide con la primera transmisión mundial vía satélite, el 20 de julio del 69. O hay otros que dicen que fue con la creación de Internet el 1 de septiembre de 1969. Entonces ellos tratan de darle un origen a estos eventos históricos. Sin embargo, pues ya se han puesto de acuerdo los teóricos, los expertos, y dicen, pues no, en realidad se dio al final de la Segunda Guerra Mundial, y ahí fue cuando empezó a surgir la globalización. Después se dio un paso más con la eliminación de regímenes fascistas, como ya lo hemos visto, ¿sí? Primero surgió, vamos a hacer un repaso rapidísimo de todo lo que ustedes expusieron. Primero se dio
la revolución industrial, comenzaron estas ideas del marxismo, de la distribución del capital, de la búsqueda de una mayor equidad. Con el marxismo, con esta ideología surgió entonces el socialismo y se dio el comunismo en la Unión Soviética y varios países se insertaron con la Unión Soviética, ¿no? Bueno, se dio la Primera Guerra Mundial por ciertas diferencias, después se da la Segunda Guerra Mundial y al terminar la Segunda Guerra Mundial se establecen dos bloques, países que eran aliados, como la Unión Soviética, ahora pues ya se convierte en rival debido al sistema económico con Estados Unidos y entonces surgen estos dos grandes bloques. En uno había la apertura comercial, estaba el capitalismo en su auge total y en el otro pues no, no había esta apertura. Vimos también que había como muchísima represión, a las personas no se les permitía pues tener acceso a los medios de comunicación, a las revistas, a la información, a los productos. Pero bueno, con la caída del bloque comunista el 25 de diciembre del 91, bueno, hay unos que dicen ahí, pero hay otros que dicen que no, que en realidad fue eh, se simboliza, ¿no? Con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre del 89. Bueno, pues en este periodo, cuando ya se cae esa diferencia, ese bloque, pues se dice que a partir de entonces fue cuando ya entra completamente en pie la globalización. El capitalismo dejó de tener competencia, ya no estaba limitado por absolutamente nada, ya se vio que las personas tenían mayores oportunidades y surgen estas empresas multinacionales o corporaciones. Ya tenían de cierto auge anteriormente, pero a partir de este momento pues empiezan a tener un mayor auge, empiezan pues tener impacto en todo el planeta, ¿sí? Vamos a ver este video de la globalización. La globalización avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología que hizo que todo... La globalización avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología que hizo que todo el mundo se integrara. Sigue mirando. Santi, ¿por qué surge la globalización? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi por completo de los regímenes fascistas en Europa, el mundo quedó enfrentado nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo no tardaron mucho en hacerse ver. La Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, ambos bloques, el socialista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico-social era mejor que lo opuesto. El bloque socialista industrializó a los países del este europeo generalmente agrarios. En el caso de las economías capitalistas, surgieron estados benefactores. Los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950. Garantizaron el consumo de los sectores obreros y los sectores medios a través del aumento salarial, los seguros de desempleo y un sistema de seguridad social basado en la educación, vivienda y salud. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Las cosas cambiaron bastante. Comienza a escucharse el concepto de globalización, haciendo referencia a la unificación del mundo. El capitalismo dejó de tener un competidor visible. Y además, entre 1973 y 1976 hubo una crisis económica muy importante que afectó a casi todo el mundo. Sí, los países que conformaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentaron el precio del petróleo y esto afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas estaba basada en este combustible. Exacto. Entonces, algunos intelectuales y economistas acusaron al Estado benefactor de causar la crisis. Por lo tanto, comenzaron a pensar en alternativas económicas diferentes. Allí empezaron a implementarse las políticas neoliberales. Así es. El final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto para algunos marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo
capitalismo hubiese triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones estatales. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia corresponde a una visión optimista de la globalización, pero también existe una visión pesimista sobre este proceso, como podemos ver. ¿Qué razones dan quienes tienen una mirada optimista para defender su idea? Relacionan la globalización capitalista con un mundo similar a una aldea global, donde no existen las desigualdades ni los conflictos. En esta aldea global, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la economía de libre mercado ayudan a que el planeta se homogenice. Además, para estos intelectuales, la globalización es un hecho inevitable porque el capitalismo ha triunfado. ¿Una aldea global sin desigualdades? No lo sé, Santi, pero me parece que el mundo está muy lejos de ser homogéneo. Hay empresas que tienen más ingresos que el total de los que perciben algunos países de África. Claro, Nacho. Allí está la cuestión. Esta manera optimista de concebir a la globalización oculta las desigualdades entre los países y la dominación de uno sobre otro. Y esto es lo que señalan justamente quienes defienden una visión pesimista. Los que no están de acuerdo con la idea de aldea global proponen una visión crítica. También porque cada vez más la necesidad de recursos naturales está provocando daños a la naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Por supuesto, sigue siendo un espacio de conflicto. Entonces, todo el mundo está conectado. Suscríbete haciendo... Bueno, aquí en este video pues, hemos visto pues como un resumen también de todo esto que pasó, simplemente para que quede claro, para reforzar. Vamos a ver cuáles son las características de la globalización. Bueno, punto número 1, se expande el capitalismo de libre mercado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya hay un mayor intercambio. De hecho, vamos a ver después que empieza a haber pues el surgimiento de tratados internacionales para permitir este intercambio. Y las empresas, pues como les digo, por ejemplo, una Coca-Cola está en todo el planeta, ya estaba desde antes, pero ahora pues más fuertemente, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, Netflix, que también ya el alcance que puede tener. Después, ¿qué vemos? Integración de economías locales a una economía de mercado mundial. Ya las economías no son individuales, ya, por ejemplo, vamos a observar que si una economía tiene, por ejemplo, algún problema, alguna situación, impacta a todo el planeta. O sea, ya no nada más es un solo estado, sino que todo lo que hagamos repercute a nivel mundial. Hay una crisis, por ejemplo, Estados Unidos tiene crisis y afecta a todo el mundo, y lo que le pasa a una empresa que tiene que ver con un lugar, pues afecta a todo el planeta. Ahora estamos viendo claramente este tipo de efectos, pues con la pandemia, cómo están muchísimos mercados contraídos, y de acuerdo a lo que suceda, por ejemplo, en Estados Unidos, pues eso afecta a las bolsas de Medio Oriente, de Lejano Oriente, de otros países, ¿sí? Hay una estrategia de reorganización capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como hay un mayor alcance, se reorganizan todos estos sistemas capitalistas, pues, porque ya no hay límite, y entonces pueden llegar a cualquier rincón del planeta. Se afianzan las relaciones económicas, políticas y culturales. Como les digo, ¿no? Se establecen tratados o se llevan a cabo alianzas. Por ejemplo, con lo del petróleo, pues se establece un precio a nivel internacional, se llevan a cabo ciertas regulaciones. Sin embargo, a veces sucede pues lo que vimos en el video, ¿no? Que hay ciertos gobiernos proteccionistas o ciertas ayudas que se hacen, que se trata de ayudar a los benefactores. Y entonces a veces pues, no se sabe si se beneficia o se perjudica, pero pues para las naciones se beneficia, pero a lo mejor a nivel mundial no. Bueno, aquí en México hay algunas acciones que se han llevado a cabo para que no afecte tanto, por ejemplo, el cambio en el precio del petróleo. Hay como un tipo seguro, de tal manera que si sube o bajo, fluctúa demasiado, pues nosotros estamos asegurados. Obviamente cuando se propuso esta iniciativa, pues muchos estuvieron en contra, ¿no? Como siempre, y a final de cuentas, pues sí ayudó a México.
Después, ¿qué pasa? Crecimiento en actividades económicas, sociales y culturales. Pues sí, ya existen exposiciones y ahora más que estamos interconectados a través de los medios electrónicos, pues bueno, hay o en un concierto que está en otro país, puedo comunicarme tranquilamente y mirar a una persona que está en otro lugar, y pues van incrementándose, van creciendo todo este tipo de actividades. Que es esta característica también que hay, bueno, pues hay una unificación del mundo, y hay un acercamiento entre las naciones. Ajá. Aquí la idea es que estemos pues, como de manera virtual más cerca y que tengamos acceso a lo que está pasando en otros lugares. ¿Qué más vamos a ver aquí? Bueno, pues tiene que ver con una escala planetaria, ¿sí? Los modos de producción, los movimientos de capital se configuran a escala planetaria. Esto es lo que estábamos comentando acerca de una nueva economía. Hay una presencia importante de empresas multinacionales y la libre circulación de capitales. Ahora, bueno, pues ya existen un poco más de restricciones a nivel internacional, pero, por ejemplo, pues antes las empresas, las multinacionales, tenían sus cuentas bancarias en lugares donde pues, hubiera una mayor libertad, donde no les estuvieran confiscando ciertos lugares del planeta. Sin embargo, se han puesto más regulaciones. Y bueno, México ya se ha puesto súper rudo. Déjame les digo que yo, pues, dentro de las cosas complementarias que hago con esto, trabajo con unos productos que se llaman doTERRA, que la empresa, la matriz está en Estados Unidos, aunque los productos son de todo el planeta y la gente que los compra y distribuye están en todo el planeta, pero se han puesto mucho más impuestos, ¿no? El mismo país, México, es el que solicita eso, porque pues todos tenemos que pagar y aunque compremos en el extranjero, tenemos que pagar un impuesto adicional. ¿Sí me explico? Y entonces no tienes tú como mexicano tampoco la libertad de estar llevando a cabo ciertas transacciones porque tienes que reportarle al fisco en México. Y bueno, pues vamos a tomar en cuenta que los impuestos que pagamos aquí son de los más altos en todo el planeta. Y pues ojalá se vieran reflejados. Y luego, en la sociedad de consumo, pues sí hay esta implantación definitiva de una sociedad de consumo donde, bueno, pues sí estamos siendo de cierta manera dominados por esta sociedad, ¿no? Antes un producto te duraba 50 años, una televisión, no sé, usted vas a Tepoztlán y ves ahí que la gente tiene bochitos todavía, ¿no? O sea, estos carros, no sé si ustedes los conozcan, que son chiquitos, la de la Volkswagen, y todavía funcionan. Y ahora, pues no, o sea, ahora parece que todo es desechable. Las computadoras, el celular están fabricados específicamente para que te duren 1 año, 2 años tal vez, pero después ya tienes que comprar el nuevo modelo, porque además las tecnologías ya no aplican para ese celular que ya es obsoleto, y entonces tienes que comprar, consumir, consumir, consumir. Estamos sumergidos en esta sociedad de consumo. Pues bueno, como mencionamos, hay integración económica gracias a los tratados, que estos son acuerdos para llevar a cabo políticas conjuntas, principalmente económicas, para llevar a cabo transacciones comerciales, como el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasa aquí? Cuando no existen estos tratados, por ejemplo, si yo quiero llevar un producto a un país con el cual México no tiene un tratado, entonces pues voy a encontrarme en desventaja porque seguramente me van a poner un arancel, que es un impuesto altísimo, cuando hay ciertos gobiernos proteccionistas que buscan incentivar el comercio interno y aquellos que vienen del extranjero, bueno, pues les ponen un superimpuesto. ¿Qué es lo que se intentó hacer, por ejemplo, intentó hacer Donald Trump, ¿no? Diciendo que quería beneficiar más a los productores norteamericanos y entonces intentó poner aranceles altísimos, por ejemplo, a la industria metalúrgica, al hierro, a ciertos metales que venían de México o de otros lugares, pero bueno, pues se dio cuenta que estamos en un mundo globalizado, o sea, no es posible hacer eso sin afectar a todos los demás. ¿Qué pasó al hacer esto? Pues iba a ser más caro, y ya la televisión no te iba a costar lo mismo, y entonces hay muchas cosas que pensar. Es mucho más complejo de lo que parece.
¿Qué más vamos a encontrar aquí? Bueno, vamos a ver aquí que se universaliza el reconocimiento de los derechos fundamentales de ciudadanía. ¿Qué pasa? Bueno, pues hay, por ejemplo, que empezó a suceder en Europa. Tú tienes un pasaporte de la Unión Europea. No es que tengas un pasaporte nada más de italiano, sino tienes el de la Unión Europea y entonces puedes transitar por toda Europa libremente. Ajá. Eres un ciudadano de una región. ¿Qué más podemos encontrar también? En la cultura se caracteriza la globalización por un proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una cultura global, en una cultura pues como más universalizada, y esto es lo que se llama la aldea global. Que vamos a ver también posteriormente un poquito más de esto. Entonces, pues ya, pues todos estamos permeados de esta información. Hay un producto que está de moda y a todos lo utilizamos. Sale el nuevo iPhone y pues lo conocemos. A lo mejor se modifica un poquito acá en México, pero pues en todo el mundo pues tiene una tecnología semejante, es el mismo producto, se lanza a nivel mundial. ¿Sí me explico? Entonces ya tenemos esta situación, aunque hay una discusión acerca de que si en realidad existe esta cultura global. Ajá. Porque hay unos que dicen que más bien se trata de un fenómeno de asimilación occidental en lugar de una función multicultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto nos está indicando que a lo mejor pues no es tan cierto esto que todo es multicultural, sino más bien pues lo que está pasando en Estados Unidos y en Inglaterra, principalmente en las potencias mundiales del bloque de este lado occidental, pues más bien se está estandarizando todo a ellos. Ajá. Y no existe en realidad una fusión multicultural. Entonces aquí hay una serie de discusiones. Yo lo que digo es, pues cada quien hace y ve lo que se le da la gana, o sea, cada quien toma sus decisiones. Si las personas quieren seguir eso, pues que lo sigan. ¿Qué podemos hacer? ¿Restringirlos? Ajá. Y entrar nuevamente a esta situación absurda de no mires, hay que taparle los ojos para que no vea, y si te gusta más, si llama más la atención esto, pues no lo compres. Pues no, tampoco. Lo mismo en relación con los precios, con la economía. Si yo de un producto acá mexicano, bueno, como les digo, nuevamente es muy complejo, ¿no? Pero si yo veo un producto mexicano que me cuesta muy caro y a lo mejor no es de tan buena calidad, porque a las 2 lavadas una ropa, por ejemplo, un suéter, ya se me va a llenar de bolitas, ya se me despintó, y veo uno que está a mitad de precio, que tiene muy buena calidad y que me va a durar 5 años, pues ¿qué hago? Entonces, el gobierno tiene que poner a pensar de qué forma incentiva, de qué forma ayuda a que esas empresas se actualicen, las empresas mexicanas tengan una mejor tecnología, que exista un mayor intercambio. O sea, esa es una de las ventajas que tenemos, ¿no? Aunque a veces, pues, unos países se comen a otros. O sea, unas tecnologías, unas empresas, perdón, se consumen a otras de tal manera que ya no hay oportunidad de competir. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa a veces con los productos chinos? Y por eso también se guarda la distancia en Estados Unidos y aquí en México también hay bastantes restricciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque México tiene una comunidad, China, que es mixta. El gobierno apoya, da incentivos, apoya la economía, entonces, pues los precios que salen al público, pues no son precios como reales, no son precios competitivos para a otros países porque son muchísimo más bajos, aunque también a veces la calidad de los productos es mucho menor, pero si nos ponemos a pensar en ciertas personas que a lo mejor no tienen el recurso económico para comprar algo que sea de mayor calidad, si no quieren salir del problema de la situación, necesitan el producto de inmediato y pues van a buscar el más económico. Entonces ahí es donde vienen todas estas situaciones, estos conflictos. ¿Qué pasa con esta cuestión de la competitividad y de las normas que se tienen que implementar a nivel internacional para que esto no suceda? Entonces, ¿qué pasa con la competitividad? Pues de cierta manera se busca
uniformizar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales para mejorar sus condiciones y la seguridad jurídica. Es lo que les decía. O sea, ¿qué pasa? O sea, tampoco puede ser tan proteccionista de decir, no, cómpralo mexicano, ok, sí, para beneficiar a nuestros compatriotas. Genial. Y hay productos que son buenísimos. Pero ¿qué pasa con esos que no lo son? ¿Qué va a pasar con ese tipo de competencia? ¿Sí va a ser leal o no? ¿Qué seguridad jurídica vamos a tener también de que nos estén protegiendo o no? Bueno, después, ¿qué tenemos también aquí? La conectividad humana. En lo tecnológico, la globalización depende de los avances en la conectividad humana, principalmente transporte y telecomunicaciones, facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las TIC y el Internet. Pues sí, ya nosotros si queremos buscar algo, pues vamos a Internet, vamos a Google y encontramos inmediatamente lo que estamos buscando. ¿Y qué pasa? Podemos viajar tranquilamente de un lugar a otro. Bueno, ahora hay restricciones por motivos de pandemia, pero pues, si yo quiero viajar a otro país, pues tranquilamente lo puedo hacer teniendo un pasaporte, teniendo mis documentos en regla, así de manera que los otros países se aseguren de que pues, no estás haciendo algo negativo, o en los países donde hay mucha migración, bueno, pues ponen restricciones, como Estados Unidos, por ejemplo, en relación con los mexicanos. Se facilita entonces esta libre circulación y se masifican estas tecnologías, e Internet, y sin embargo vamos a ver nuevamente aquí que hay una intervención, ¿no? Por ejemplo, ahora que quieren quitar TikTok, los norteamericanos, en Estados Unidos se va a restringir porque pues es China. Y entonces, ¿qué pasa? Pues hay unos que dicen, bueno, es porque libremente las personas ahí suben videos insultando no nada más al gobierno de Estados Unidos, sino de todo el planeta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos cuando tú estás en el aeropuerto, en migración? No puedes hablar negativamente del gobierno. O sea, te tienen monitoreado, y si estás haciendo una cola y llevas media hora ahí y luego te tratan, depende cómo te vean, te tratan, entonces si las personas se quejan, pues están todo monitoreando y te checa tu celular y a ver qué estás poniendo y qué dijiste, qué hiciste, o sea, ¿sí me explico? Entonces también ahí hay pues ciertas restricciones y cierto tipo de situaciones que son bastante incómodas. Bueno, ¿y qué más tenemos aquí? Vamos a ver que en diferentes planos tenemos ciertas características en relación con la globalización. Por ejemplo, en el plano ideológico, los credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan desinterés generalizado y van perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ya este tipo de religiones que eran pues nada más es que nosotros, es que aquí nuestra familia, nuestro país, guadalupano, cosas así por el estilo, pues ya no hay tanto, porque las personas ya pueden pensar abiertamente, ya no se dejan llevar por dogmas o por fundamentalismos. ¿Por qué? Pues porque así lo dice un libro que se escribió hace 2000 años, o no sé, bueno, ni siquiera se escribió hace 2000 años, ¿no? O sea, que viene desde antes. Pues no, espérame, o sea, hay que irnos adaptando, las personas ya son libres pensantes, pueden creer lo que se les dé la gana. Ya no existe pues estas restricciones que tú tienes que creer en esto, no, pues no, o sea, yo creo en mí, en mis posibilidades, y bueno, pues ya las religiones que tenían este gran poder están perdiendo cada vez más poder, y hay ciertas creencias que han estado surgiendo en diferentes países que ya no son tan estrictas, tan institucionalizadas, ¿sí? Entonces ahí está esta mayor libertad, por ejemplo, en cuestión religiosa. Y en cuestión de valores, pues ya no es así de, por ejemplo, antes los judíos, que es una sociedad muy cerrada, no puedes tu hijo salir con una que no es judía, no, pues ya no existe eso. ¿Por qué? Porque en las universidades de la mayoría de los países hay gente de todo el planeta. Lamentablemente aquí en México, pues no se puede dar
este libre intercambio. La verdad es muy lamentable porque, pues aquí, por ejemplo, en el Politécnico, ¿cuántos estudiantes tienen de otros países? Pues no, todavía no han comprendido, no entienden que ya estamos globalizados y que debe haber una mayor apertura y que el gobierno debe dar mayor facilidad. Somos de los pocos países en el planeta que estamos pues, en vías de desarrollo y apuntando para ser países desarrollados, en donde, por ejemplo, bueno, antes en el policía había en el casco de Santo Tomás, ahí estaban los dormitorios y los estudiantes, pues ahora no. Si eres un estudiante que viene de otro estado de la República incluso, pues tienes que ver cómo le haces, quédate a vivir con tus tíos o a ver cómo le haces, porque aquí no hay esta facilidad de, por ejemplo, un lugar donde los estudiantes se puedan quedar y puedan venir personas de diferentes lugares a estudiar pues tal o cual universidad. Y no hay tanto intercambio, pero en otras universidades claro que sí lo hay. Y también depende pues en los niveles y depende de la universidad. Por ejemplo, yo estudié la maestría en la UNAM, la maestría de filosofía, y pues sí, yo creo que un 20% de los estudiantes eran extranjeros. Uh-huh. Pero en otros países es una cosa impresionante, o sea, de 30 al 50% de los estudiantes son de otros países. Y bueno, pues eso enriquece, hay un mayor intercambio. También vamos a tomar en cuenta que a veces aquí en México, bueno, ya hablaremos después de eso, pues sí somos bien racistas, ¿no? Sí la gente pues como que no se detiene para decir cierto tipo de cosas o criticar a otras razas. Pero bueno, entonces ya hay estos valores colectivistas, estos valores, los jóvenes, pues ya, pues por ejemplo, yo tengo una hija que juega con personas que están en otros países o amiguitos que se fueron a vivir a otros lugares. ¿Sí me explico? Entonces ya existe este tipo de intercambio, ya no es yo nada más aquí, mi país, mi región, pues no. Uh-huh. Ahora, ¿qué más? Los medios de comunicación clásicos, en especial la prensa escrita, pierden su influencia social. Ajá. ¿Qué pasa? Esto se consideraba el cuarto poder anteriormente, el cuarto poder. Y hay una producción colaborativa de información en la web. Esto se considera el quinto poder. El cuarto poder, que eran los medios de comunicación, sí estaba impresionantemente fuerte. Todavía para personas que pues tienen arriba de los 40, yo diría, arriba de los 50, sí siguen haciendo mucho caso a los medios de comunicación masivos. Sin embargo, ya ahora tenemos este quinto poder, aunque también vamos a ver cierta manipulación. Yo antes, por ejemplo, cuando me metí a internet y quería ver algún video de YouTube, por ejemplo, que yo ahí me actualizo, veo que sigo algunas personas, algunos canales que me interesan o noticias que me parecen más reales. Y entonces antes pues veías ahí pues las nuevas tendencias y todo en general. Ahora no, ahora ya te van espiando, te siguen, ven, te ponen cookies, ven que hay, y los que pagaron o no, ya te ponen ahí cuáles videos son los que tienes que ver. Pues que esté triste, ¿no? Que tampoco haya tanta libertad, y entonces si tú quieres buscar algo, pues tienes que buscarlo y tienes que rascarle por ahí a ver por dónde lo encuentras, porque pues también ya se está manejando un poquito más este tipo de cuestiones. Pero ¿cuál era la diferencia y la gran ventaja? Que ya no estabas obligado a ver todo lo que los demás veían o lo que ellos decían, sino que tú podías elegir el medio que más se adecuara a ti. Entonces, con la tecnología empezó nuevamente a diversificarse todo. Ajá. Ya hay una revista especial para los que les guste esto específicamente, ya hay una revista para los que tengan este otro tipo de gusto, para los que les gusten este tipo de carros, para los que les guste este tipo de tecnología, ¿sí? Ya no estoy obligado a ver la misma para todos. Uh-huh. Entonces, esto es lo que pasa también con la globalización. Ahora, en relación con la política, los diferentes gobiernos van perdiendo de cierta manera atribuciones en algunos ámbitos. Estos son tomados por la sociedad civil en un fenómeno que se ha denominado sociedad red, es decir, hay activismo cada vez más importante que gira en torno a movimientos sociales y redes sociales, mientras los partidos políticos pierden su popularidad de antaño. Uh-huh. Pues, ¿qué encontramos? Ya ahora, cuando sucede algo, ya no nada más sucede en un lugar. Por ejemplo, cuando pasó la situación de que la policía golpeó
a una persona de color. En Estados Unidos, bueno, pues hubo manifestaciones en todo el planeta. O sea, ya no es un tema de Estados Unidos, ya es un tema universal. Cuando empezó a surgir esta cuestión de las mujeres, ¿no? De todo este tipo de acoso que ha existido durante muchísimo tiempo y sigue existiendo y se da en todos lugares, incluso en el Politécnico. Lamento decirles que cuando hicieron un estudio, una escuela del Politécnico fue la en donde más acoso existía de todas las escuelas de México. O sea, ¿cómo puede ser? Lo bueno es que ya se están tomando medidas para que eso no suceda más. Todavía hace algunos años, cuando yo empecé a dar clases en el Politécnico, me acuerdo que una vez entré a un grupo y me chiflaron. O sea, los alumnos dentro del grupo. No, bueno, pues yo me puse fúrica. O sea, ¿cómo puede ser? Si hacen eso, pues deben tener el valor, mejor decirlo de frente y de una manera educada, no como obreros y con el perdón de los obreros, que hay muchos muy decentes, que lo dices y te volteas, avientas la piedra y te volteas. O sea, y además, ¿cómo puede ser? Y entonces, había muy pocas mujeres. A mí me da muchísimo gusto que haya cada vez más mujeres en los grupos. No puedes tú, no, es intolerable. ¿Sí? Me explico. Y entonces, cuando empezó a haber todo este movimiento de las mujeres, pues fue en todo el planeta, ¿no? Que fue también cuando comenzó esta cuestión de la pandemia, que hubo manifestaciones en todo el planeta. Y pues sí, hay muchas mujeres que están muy enojadas. Pues bueno, digo, tampoco justifica la violencia, pero pues también hay que comprender que están sumamente molestas. O sea, porque han sido abusos y acosos de generación tras generación. Es un dolor que se trae cargando muchísimo tiempo. Entonces, ¿a qué voy? Que sucede esto en un lugar y todas las mujeres se levantan en todo el planeta. O sea, ya la sociedad civil tiene muchísimo peso más. Si un gobierno intenta hacer algo, ya no lo dejan. O sea, y ya un político, pues ya nadie le cree. Ese es el problema también que está habiendo con los millennials y con las nuevas generaciones que ya no sé cómo se llaman, centennials o no sé cómo se llaman ahora. De que ya no creen, a veces ya no van a votar, y entonces es un fenómeno que también están viendo, pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo llegamos a esas personas? Bueno, pues ya no se dejan engañar tan fácilmente. Son personas que están mucho más informadas, ya no están tan manipuladas, entonces hay un nuevo fenómeno político. Ahora, ¿qué pasa también? La transición a la democracia contra los regímenes despóticos y en políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición al capitalismo en algunas de las antiguas economías dirigidas y la transición del feudalismo al capitalismo en economías subdesarrolladas de algunos países, aunque con distintos grados de éxito. Pues, ¿qué pasa? Pues todos están tratando de adaptar a esta nueva situación donde exista una democracia, ya no se toleran regímenes despóticos. Por ejemplo, bueno, pues aunque aquí estamos en la cuarta transformación y la idea es que ya exista una mayor libertad, que haya una mayor participación, pues quién sabe. Porque pues ahora el presidente ya está haciéndose cargo de todos los poderes. Da un poco de miedo esa situación, pero pues esperemos que la sociedad haga algo. O sea, no puede ser que ellos son la mayoría y dónde está la representación de todos los demás. No todos piensan igual. Y cuando empieza a existir, cuando empiezan a surgir este tipo de gobiernos, pues ya la sociedad pone un alto. Ya no es tan fácil que lo hagan, ya las personas se levantan, se manifiestan, se comunican. Antes pasaba algo y que era lo que hacía el gobierno, pues cállalo, lo mataban, lo metían a la cárcel, no digas. Y ahora ya no se puede hacer eso. O sea, hay algo y es una noticia y a los 3 minutos ya se subió a la red, ya todo el mundo se enteró, ya todo el mundo vio el video, ya todo el mundo supo, aunque a veces pues se manipula también un poquito, ¿no? Hay que estar bien informados, hay que ver de dónde viene, pero ya no podemos hacer lo mismo que se hacía antes. Entonces, ya no toman el pelo tan fácilmente. Ahora, ¿qué pasa también? Pues vamos a observar que geopolíticamente el mundo se debate entre la unipolaridad de la superpotencia estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias regionales. ¿Qué sucede? Pues bueno, Estados Unidos fue
cuando ya empezó a ser tan fuerte la globalización después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue el que empezó a tener como este gran poder, el ejemplo, el que todo lo guiaba. ¿Y qué pasa ahora? Pues hay nuevas potencias regionales. Por ejemplo, China. Y ya existe pues también, se dice que un cierto poder blando se vuelve como un mecanismo más aceptado por la comunidad internacional. Pues ¿qué pasa? Bueno, pues ya tienes que permitir que existan estas nuevas potencias también. Ahora, la sociedad civil también toma protagonismo en el debate internacional a través de las ONG, organizaciones no gubernamentales, y los derechos humanos. Ellos están constantemente monitoreando la actividad interna y externa de los estados. Ajá. Aunque no pueden hacer mucho, lamentablemente. Pero, y luego también se trata de desprestigiar, por ejemplo, Greenpeace, que empieza a suceder algo y entonces ellos se levantan, es una organización mundial que tiene gran peso, pero luego los empiezan a desprestigiar, o tal vez hay algún infiltrado o alguien por ahí que no tiene, que sí sigue ciertos intereses particulares, y entonces pues con eso basta para que se desprestigien todos los medios, y a las empresas que les conviene desprestigiar este tipo de organizaciones, bueno, pues están a la orden del día. Pero ya tampoco pueden hacer tan libremente sus fechorías ciertas instituciones, ciertos organismos, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues con los derechos humanos y la comisión, ay, se me fue el nombre, aquí en México. Lamentablemente, pues el gobierno de Dedazo puso a personas incompetentes, pero de todas formas hay una influencia. Se hace esta organización civil, estas sociedades civiles que dicen, no, espérame, no puedes hacer esto, o no puedes llegar aquí, irrumpir y hacer lo que se te dé la gana por perseguir tus propios intereses. Estamos aquí las personas que peleamos por los derechos de otros, y pues como les digo, hay un énfasis en los derechos humanos, que bueno, pues vamos a ver también que hay algunos países que no los firman y que no los siguen. Pero bueno, ¿qué vamos a ver ahora también aquí en el ámbito militar? Bueno, pues surgen conflictos entre organizaciones armadas no estatales y transnacionales en muchos casos, y los ejércitos estatales, por ejemplo, guerra contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico, existen estas organizaciones que son pues locales, por ejemplo, lo que pasó aquí con estos ciertos que querían ser como más autónomos y que tenían su grupo de personas que los defendían. ¿Por qué? Pues es que a veces pues, no están de acuerdo con el gobierno, o los narcotraficantes también, lamentablemente, que tienen su propio, pues como poder militar, digamos. Hay algunas potencias que realizan intervenciones militares a otros países. Por ejemplo, Estados Unidos usualmente considera que buscan prevenir, ¿no? Buscan prevenir que las bombas atómicas, los misiles, y entonces, como esto amenaza la seguridad, intervienen. Y hay amplios debates aquí acerca de que si en realidad se está buscando la paz, o se está buscando intereses, o se está buscando pues esta cuestión como del petróleo, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron a invadir Medio Oriente, algunos lugares, Afganistán, Irán, Irak, y bueno, una serie de situaciones donde pues hay un debate acerca de que si es auténtica esta razón pues que es por la paz, o más bien pues y que son preventivos, y en lugar de eso, pues realmente están llevando a cabo una intervención que no debería ser. ¿Vale? Y luego hay una intervención humanitaria también frente al principio de no intervención y de oposición a las guerras. Pero bueno, estas son los principales fenómenos que se dan en la globalización. Vamos a seguir profundizando. Y bueno, pues la idea original es que si pues se busca una mayor homogeneización, se busca que exista una expansión de la economía, que las personas tengan más oportunidades, aunque por supuesto vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de la globalización en todo este sentido.